Normal, voy a transmitir, o sea que no entren acá. ¿Ya? Ya, ¿cuándo? Ya, deja que termine y yo la hago. Que no entren acá esto. ¡Sub! Ok, ya. Bueno. Estamos listos. Esperaré a que se vayan uniendo. En 10 minutos vamos a empezar. Voy a chequear el audio. Quise crearlo en el bendito evento, pero no da. Ya bueno. Como siempre llegas temprano. Si me escuchas bien, ¿no? Estoy tratando de ubicarlo acá en mi celular para ver. Quiero chequear el audio nomás. Bueno, esto es la... Ups. ¿Aló? Ya, ok. Más bien, si quieres saber más del hombre de Vitruvio, para lo que leemos. Antes que empecemos. ¿Qué tal, John? Gracias por estar en el live. Ya preparé PowerPoints, o sea, presentación. Me di el tiempo de preparar la presentación para ir de frente al punto y no perder tanto tiempo, ¿no? Entonces, bueno, a las 10 voy a empezar. Hay que ser exactos. Y bueno, no, les quería enseñar, sí, antes de que empezáramos. Yo saqué bastante información realmente del internet. Hay bastante información. En YouTube pueden encontrarlos, pero son muy... no me parece muy bien hechos. En la explicación, lo tratan como si el hombre de Vitruvio fuera un chiste, una vaina así, cuando realmente es muy importante, ¿no? Pero pueden buscar Vitruvian Man de BBC, te da algo. Hice mi research, ¿no? Porque sí sabía un poco de Vitruvio, pero realmente ya me he puesto a sentar. Pueden buscarlo. Si mi computadora no se lentea. Pero bueno, a las 10 empezamos y voy a tratar de ir a hablar de frente lo que tengo que hablar, porque está muy interesante, especialmente en las proporciones. Este lo pueden ver, este está muy bueno. Este creo que está en árabe y ese fue el que como que chequeé y ya chequeé otros y me fui hasta Vitruvio y todo, ¿no? Hay varios, por ahí tienen que darse cuenta que no sean unas tonteras, porque acá hay, por ejemplo, la divinidad de Vitruvio y empiezan a meter cosas que nada que ver, ¿no? Pueden hacer el research. No sé, esto realmente yo no busqué tanto, sino busqué los que me daban la información que quería y ya lo doble chequeé con el libro, ¿no? Pero sí, este de acá está bueno porque al final agarran un hombre y lo empiezan a medir y yo ahí por ahí agarré a un amigo y lo medí y más o menos da las medidas que él da. Bueno, si les interesa esa vaina. Acá ya tengo mi PowerPoint perfecto para empezar. Voy a empezar a las 10 en punto. Quedan 5 minutos. Más bien si
quieren interesarse en Vitruvio, porque Vitruvio es importante. Déjame ver, acá lo puse. Realmente no es tanto, no es un misterio. Lo tenemos cuando van al álbum de libros antiguos, bajo dominio público, ahí están los 10 libros de arquitectura. Entonces ahí está en castellano, o sea que está el link. Y lees el libro se llama Marco Lucio Vitruvio Polión. Yo lo entendía como Vitruvius. Pero lo pueden leer, ¿eh? Porque las proporciones él las trata en un capítulo, son muy pequeñas. Realmente yo pensaba que era más, pero es muy pequeño. Y ese libro es bueno porque ahí voy a dar unas cosas porque es interesante, pero te habla de muchos conceptos clásicos realmente, porque este libro es lo que queda de la antigüedad. O sea, creo que es el único libro de arte que queda antiguo. No hubo un pintor que escribió de pintura de Grecia o de Roma, ni hubo un escultor que escribió sobre arte o nada, ¿no? Él fue el único. Y escribió su arquitectura. Y ahí en los capítulos últimos te habla sobre el color un poco. Te habla de diferentes temas, no solamente de arquitectura. Ese yo lo leí hace tiempo. Quizás lo tenga que volver a ver un poquito, pero como cultura general, si les interesa entender la arquitectura antigua y algunos principios que puedes extraer de arte, yo se lo recomendaría que lean, ¿no? Lo lees en una semana, facilito, es fácil la lectura. Pero bueno, quedan 4 minutos. Ay, ese dibujo que pusiste no es tuyo, ¿no? Confiesa. Eso no es tuyo. No es, ¿no? Bueno, no te veo si me... Porque tú te sales, te metes, te sales. Voy a ver si el audio lo agarro un poquito mejor, porque siempre tengo un problema con el audio. Son no sé si pongo default. Bueno, no te veo si pero tú te sales, te metes, te sales. Mío. Sí, esa firma no es tuyo, ese dibujo no es tuyo, no moleste. ¿Qué tal, Rodri? Oh, muy bueno ese dibujo de Repin que hiciste, ¿no? Bueno, ya puse el audio que esté mejor. Sí, la escuela rusa es muy buena, ¿eh? Ahí debes de chequear en YouTube, hay varios videos que hacen los rusos sobre arte académico. Hacen muchas demostraciones. Justamente está en el... Ahí yo lo he puesto en uno de los álbumes, creo, académica. Si vas al fotos y álbumes, busca Academia Rusa. Y ese te va a llevar ahí unos cuantos links de canales justamente académicos de la escuela rusa. Y tienen muchos ejercicios. Obviamente está en ruso, no se entiende, pero si tú ya tienes un conocimiento bueno de dibujo, simplemente observando vas a entender lo que hacen, ¿no? Pero bueno, ya van a ser las 10 y yo voy a empezar. Quería esperar a Eduardo un minuto más, lo esperamos, porque era como que el que estaba un poco afanado por escuchar un poco de Leonardo. Bueno, un minuto más y empezamos, porque él fue el único que hizo el reto ese ese es el esqueleto que estuvo bien peludo. Yo lo traté de hacer ayer en el live, es en YouTube, y no pude terminarlo, ¿no? Bueno, ya son las 10.
Ya entrará Eduardo y ya verá lo que pasa, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con la charla. Ya la tengo en PowerPoint. Bueno, me recuerda a mis tiempos de escuela, cuando yo estudié arquitectura, o sea que yo tenía que hacer muchas presentaciones. Listo. Pero vamos a empezar un poquito con la historia del hombre Vitruvio, ¿no? Básicamente Vitruvio fue el arquitecto. Se dice que es arquitecto, realmente no se sabe si realmente escribió ese libro de arquitectura. No sé por qué suena así. No se sabe si realmente escribió los 10 libros de arquitectura, que de ahí viene el libro ese de arte o de arquitectura, pero no se sabe si él realmente construyó alguna vez, ¿no? Si simplemente fue un teorista que sabía mucho y empezó a catalogar lo que los romanos sabían sobre la arquitectura, ¿no? Entonces él escribe un capítulo sobre las proporciones del hombre, por eso se le conoce como el hombre de Vitruvio. Vitruvio es obviamente el autor, pero su filosofía es que los escribe bajo el concepto de pensar que el hombre es perfecto, o sea, el hombre es el más perfecto de la naturaleza, y si sacamos las proporciones de él, podemos construir un diseño mejor arquitectónicamente, ¿no? Esa es la idea. Porque estamos remontándonos a Roma, que era basado en las cosas griegas, y en su libro él te da una serie de historias sobre qué es la arquitectura, de dónde viene y por qué hay esas proporciones y por qué hay los órdenes de arquitectura y todo, ¿no? Pero la premisa es esa, que el hombre es perfecto y por ende, como es perfecto el hombre, tiene buenas proporciones gracias de la naturaleza. El arquitecto las estudia o el artista las estudia y las aplica en sus templos, en sus casas, en sus planos y en todo, ¿no? Entonces ese era el libro que él escribió en Roma, y el único libro de arte que quedó, ¿no? Entonces era como el único libro que quedaba de la antigüedad sobre arte, especialmente ese. Hubieron autores que lo leyeron antes de Leonardo e intentaron hacerlo, ¿no? Entonces este se llama Cesariano, o sea, un poco más antiguo que Leonardo, un poco más viejo, y puedes ver cómo él lee lo que dice Vitruvio, porque Vitruvio no nos deja unos diagramas en sus libros o en las copias de los libros que existen, solo hay lectura. Entonces los artistas intentan, o arquitectos, porque creo que él era arquitecto Cesariano, intenta dibujar, ¿no? Entonces tú te das cuenta que pone al hombre ahí y su solución es que pues pone el círculo y el cuadrado juntos, ¿no? Cuando en el tratado de ¿cómo se llama?, de Vitruvio es un poco vago en dónde va si es que van juntos el cuadrado y el círculo, ¿no? Pero esa es la solución que él da, y tú ves que termina pues las manos un poco elongadas. Eso es lo que se critica sobre eso, ¿no? Ningún hombre se para así, ¿no? Creo que esta es otra de él también, o de otro artista, no estoy seguro, no pude encontrar, pero es la misma lógica. Si quieren entender algo sobre qué significan estos cuadraditos, es simplemente como decir los centímetros, ¿no? Ahora usamos centímetros o pies si estás acá en Estados Unidos, y Cesariano es de la época no del Renacimiento, pero de las iglesias góticas, que usaban mucha geometría clásica, mucha geometría de Euclides. Ese conocimiento era muy guardado entre los gremios, entre las constructoras de iglesias, ¿no? Tenían todo tipo de ¿cómo se llama? Para entrar a ese tenías que saber cierto conocimiento y todas estas cosas, ¿no? Te guardaban muy en secreto cómo construir, y le fascinaba la geometría, ¿no? Entonces simplemente funciona como centímetros. Entonces tú puedes contar todos los que hay acá y te va a dar una medida, y la mitad seguro, si quieres puedes contarlo. Yo no lo voy a hacer porque tomaría mucho tiempo, pero básicamente está midiéndolo por cuadraditos. Ese parece que es la medida que usaba, y ya puedes sacar las proporciones, ¿no? Acá es lo mismo, pero acá tú puedes ver una escala que dice pedis o pie, y esta es la unidad
porque Vitruvio se empieza con la unidad de una palma, que son 4 dedos. Entonces tú vas a ver, ves que acá hay 4, 1, 2, 3, 4 barritas. Y vamos a explicar la relación que hay entre la palma y todo el cuerpo, que eso es lo que nos dice Vitruvio, ¿no? Entonces tú ves la escala que está formada a partir del cuerpo. Esa es una idea muy antigua, porque por ejemplo a veces había que el rey de un país o de un lugar, como se creían que eran descendientes de Dios o divinos, al líder le medían la mano, supongamos, y decía esa era una palma o un brazo, y eso era la medida oficial de todo el país, ¿no? De todo el reinado. Creo que es más o menos así, a partir del rey, del emperador, y él es el que daba la medida, porque pues se creía que él era un ser divino. Entonces en todos los países habían diferentes reyes y diferentes medidas, ¿no? Hasta que finalmente se creó el sistema que conocemos ahora, ¿no? Que es más accurate. La siguiente, también hay otro que se llamaba Francesco di Giorgio Martini, y él juega igual con las proporciones, y tú lo puedes ver que es un poquito más realista, ¿no? Al anterior que hemos visto. Y siempre la idea del círculo y el cuadrado, ¿no? El círculo vas a ver eventualmente que viene del centro, y el cuadrado debe tocarlo igual, ¿no? Acá hay uno que se cree Giacomo Andrea, que ese se ha encontrado hace poco, este dibujo, y se cree que se piensa que este era un arquitecto, no se piensa, él era un arquitecto y se conocía a Luca Pacioli, ¿no? Luca Pacioli es muy conocido sobre el Tratado de la Divina Proporción, lo pueden buscar. Él empezó con los números Fibonacci y todo lo que es proporciones que se adaptan al arte, ¿no? Entonces se cree que Leonardo, que era amigo justamente de Giacomo Ferrara, no era un arquitecto, y a Giacomo le gustaba mucho Vitruvio, obviamente, porque era un arquitecto. Entonces se cree que cuando Leonardo habla con él, hablan sobre el nombre de Vitruvio, y esta es la solución que tiene Giacomo antes de ¿cómo se llama? De Leonardo, ¿no? Entonces como que Leonardo le copió las cosas o no le copió para hacer el problema, ¿no? Y como dije antes, van acá justamente en el grupo lo tenemos, los 10 libros de arquitectura, ¿no? Vayan al fotos y libros antiguos, y ahí está, porque es bajo dominio público. Voy a entrar justamente al libro porque hay que saber un poquito de Vitruvio. O sea, ya estamos aventando la obra de Vitruvio Polión. Creo que los capítulos más importantes, al menos para un artista, son el capítulo 2 y bueno, el 3, ¿no? Lo demás es casi arquitectura, un poco técnico, es medio aburridor. Tiene un poco de historia de arquitectura, si te interesa eso, ¿no? Pero este es más o menos, al menos importante, es lo que dice. Porque eso lo van a aplicar al pensamiento arquitectónico y al pensamiento artístico del Renacimiento. Y todo ese pensamiento, de una manera, esa filosofía se mete en las obras, ¿no? Casi del Renacimiento, porque el libro de Vitruvio hasta lo leyó Rafael, que era cuando empezó a hacer arquitectura. Era el estándar que todos los arquitectos leían, y después de leer Vitruvio, ¿no? Como lo habían descubierto el libro, ya muchos autores empezaron a crear sus propios libros de arquitectura, ¿no? Tienes el de Sebastiano Serlio, es uno de los primeros, ahí viene Palladio, y eventualmente en la historia, pero siempre se llaman 10 libros de arquitectura, 4 libros de arquitectura, le dan esa nómina, ¿no? Entonces, bueno, él dice, ¿qué es la arquitectura, no? Se compone de la ordenación, y bueno, tienes de la ordenación, de la disposición, de la euritmia, de la simetría, del ornamento y de la distribución. Entonces, ¿qué es la ordenación? Consiste en la justa proporción de elementos de una obra, tomados aisladamente y en conjunto, y esto pueden leerlo, respecto a un resultado simétrico. La cantidad se define como la toma de unos módulos a partir de una misma obra.
Lo que pasa es que el orden para el pensamiento, al menos romano, y ya que se aplica a lo clásico y digamos a las obras artísticas, hay ese tipo de ordenación. Todo tiene un orden, no simplemente son cosas así, ¿no? Especialmente en la arquitectura, en la música también, y obviamente en la pintura hay ideas que se cuelan ahí, ¿no? Pero la ordenación simplemente es tomar un módulo o una medida, y eso es lo que vamos a ver en el dibujo, y es lo que ordena todo, ¿no? Ya sea una escultura, ya sea una pintura, ya sea un dibujo. En lo que concierne agarrando desde una medida aplicada a todas las partes, como dicen, ¿no? La disposición es el segundo concepto, es la colocación apropiada de los elementos y el correcto resultado de la obra según la calidad de cada uno de ellos. 3 son las clases de disposición, idea que, bueno, la planta, el alzado y la perspectiva. Esos son conceptos básicos en el dibujo arquitectónico, también en el dibujo regular, ¿no? La planta, obviamente, el plano, el alzado simplemente es la elevación, y la perspectiva, que está en 3 dimensiones, ¿no? Eran las maneras que uno dibuja, hace dibujos técnicos en la arquitectura especialmente. También se aplica cuando uno hace esculturas, tienes que dibujar unos alzados, pero todo es para medir, ¿no? Y obviamente la perspectiva es la que al dibujante le interesa bastante, como al pintor, ¿no? Entonces esa es la disposición, la colocación de esos elementos, ¿no? Tenemos el orden, que es la medida, y la disposición es cómo se van poniendo. Entonces un plano no simplemente es dibujar lo que hay, sino colocándolos en sus partes, por proporción y todas estas cosas, ¿no? Luego el siguiente es la euritmia, que dice es el aspecto elegante y hermoso, es una figura apropiada por la conjunción de sus elementos. Entonces básicamente diría que es como la composición, ¿no? Puedes meter la belleza también. Y dice, la euritmia se logra cuando los elementos de una obra son adecuados, cuando simétricamente se corresponden la altura respecto a la anchura respecto a la longitud, y en todo el conjunto brilla una adecuada correspondencia. O sea, están bien proporcionados, ¿no? bien ordenados para que sean elegantes, ¿no? Entonces a veces uno dice, ¿por qué se ven tan bellas estas obras? Y nos vislumbra, es porque tienen un cierto orden, ¿no? Comparan esto con esto, la anchura y la altura, y ya sea escultura, ya sea pintura, ¿no? Todo está muy ordenado. La simetría no es como la simetría que conocemos de ahora, es diferente el concepto, porque la simetría de ahora es algo, en un lado es igual al otro, pero eso no es realmente la simetría que, como lo dice Vitruvio, ¿no? Dice, surge a partir de una armonía de las partes que componen una obra, surge también a partir de la conveniencia de cada una de las partes por separado respecto al conjunto de toda la estructura. Cuando se da una simetría en el cuerpo humano, del codo, del pie, del palmo, del dedo y de demás partes, así también se define la euritmia en las obras ya concluidas. Y bueno, en los templos sagrados era muy simétrico a partir del diámetro de las columnas, entonces no nos interesa mucho. Pero la simetría es armonía de las partes que componen una obra. ¿Qué es eso, no? O sea que todos los elementos trabajan juntos, por eso se dice armonía. Es cuando escuchas una música, ¿no? Que es armoniosa, que cada nota está puesta en su lugar y está bien y suena bien, ¿no? Y eso ocurre en el dibujo, cuando algo está como que mal sombreado o mal dibujado, todo el conjunto, siempre hay que pensar en el conjunto, no en detallar partecitas por partecitas. Es cierto, hay que detallarlas, pero siempre, nunca perdiendo la armonía del conjunto, ¿no? Su simetría. El ornamento es el otro concepto que hay. Es un correcto aspecto de la obra o construcción que consta de elementos regulares, ensamblados con belleza. Y realmente ahí estamos tocando lo que significa la belleza en el ornamento, ¿no? Antes se creía que cuando un edificio le ponías todo este tipo de decoración, lo hacía más bello, ¿no? Entonces ya él habla sobre, bueno, ya mete cosas rituales, más antiguo.
Pero el ornamento es simplemente, como dice, construcción de consta de elementos regulares ensamblados con belleza. Porque hay una repetición en los ornamentos, ¿no? Tienes que simplemente ver la arquitectura y tú vas viendo los órdenes. Y el último concepto es la distribución, que consiste en la administración apropiada de materiales y de terrenos. Eso ya es parte técnica a la hora de construcción, ¿no? Cómo distribuir las cosas y todo. Y eso realmente no nos concierne quizás para los artistas, pero de todas maneras usamos materiales, ¿no? Cogemos tela. Antes, o sea, hay que organizarse bien en esas cosas, ¿no? Porque acuérdate que los pintores hacían grandes obras, entonces tenían un conocimiento profundo de los materiales, ¿no? Qué materiales que hacen, aceites, de colores, ¿verdad? Es la parte, digamos, más no tan alentadora, pero es la parte que para hacer que la obra justamente con sus materiales se haga bien, ¿no? Entonces son los conceptos que él dice que hacen a la arquitectura. Y tú puedes agarrar paralelos al dibujo o a la pintura si piensas de una forma, digamos, un poco clásica, ¿no? Porque eso existe en todas las obras, ¿no? La ordenación, disposición, eritme, simetría, ornamento y la distribución. Y vamos rápidamente al libro tercero, porque él tiene los 10. Y eso es lo que nos concierne, el libro tercero. Y aquí nos va a decir sobre cómo se dice, no voy a leer esto, porque dice cómo se originó esas medidas, ¿no? Y él es donde ya a partir de por aquí ya empieza a darte el cuerpo humano. Esto es lo que estaba diciendo antes. El cuerpo humano lo formó la naturaleza de tal manera que el rostro, desde la barbilla hasta la parte más alta de la frente, son 1/10 parte de la altura total. O sea, todo esto ya nos empieza a dar las proporciones y te dice el por qué se agarró de las medidas se pusieron para los templos, ¿no? Y ese fue el problema que él da y empieza a darte. Toda esta es la descripción para hacer el dibujo de Vitruvio, ¿no? Como Cesariano lo hizo los otros 2 artistas más. Si quieres intentar sin copiarte el libro de Vitruvio, tú lees, el dibujo de Leonardo, lee lo que nos dice Vitruvio sobre las proporciones. Yo las apunté acá, las tengo en un papel, y son un poco menos, ¿no? Porque el hombre de Vitruvio, lo que hace Leonardo, eventualmente coge las proporciones que nos da Vitruvio en la forma escrita y él añade más, porque acuérdate que Leonardo era muy observador, ¿no? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Llegaste? Yo empecé a las 10 en punto, ¿eh? Pero bueno, no te has perdido lo más importante. Te estoy dando como un background para que te des idea de dónde viene el hombre de Vitruvio, ¿no? Entonces eso es lo que nos dice Vitruvio en este capítulo tercero, y como dije, el libro lo pueden encontrar en el internet, está archivado ahí en las fotos, en el álbum de libros antiguos, ahí lo van a encontrar y pueden leer si quieren ir a la fuente, porque realmente de aquí viene el hombre de Vitruvio, ¿no? El famoso hombre de Vitruvio. También hay otro problema muy interesante que se llama la cuadratura del círculo, que era un problema antiguo geométrico, y eso es lo que tú ves en el dibujo de Leonardo, ¿no? El cuadrado. Ya, gracias por compartirlo. Sí, eso le pido también a todos los miembros, ¿no? De estos videos, si los pueden compartir de una manera para jalar más miembros o qué sé yo. También otra cosa, que si ustedes quieren hacer live, no hay problema, ¿no? Lo pueden hacer a partir de si tienen su página personal o donde sea, y nos pasan un link y acá se comparte. O sea, la idea es que no sea el único hablando de arte, ¿no? Porque cada uno tiene sus ideas y enriquecerse de otros artistas es bueno, ¿no? Y aparte los invito a que hagan esto, porque eso te hace como revisar lo que tú sabes, y al exponerlos a alguien tienes que como que refrescar la memoria, ¿no? Yo esto lo sabía vagamente, ahora ya lo sé un poco más porque ya me tuve que hacer una presentación. Pero voy a seguir con esto. La cuadratura del círculo, el problema consistía en que usando operaciones geométricas con un compás y una regla, que era lo que la geometría antigua se hacía, intentar que un círculo, o sea, el área del círculo, que es pi r al cuadrado,
sea igual al área del cuadrado, ¿no? Para los que no se acuerdan de la matemática, si este lado es b y este lado es b, b por b es b al cuadrado y nos va a dar todo el área. Y el pi r al cuadrado es el r, significa el radio, que es un punto desde aquí, esa línea, acuérdense, al cuadrado por pi, que es 3.14 creo, y nos va a dar todo el área del círculo, ¿no? Entonces cuadratura del círculo simplemente es cuadrar el círculo. ¿Qué significa cuadrar? Significa convertirlo en cuadraditos, o sea, para poder medirlo, ¿no? Si nos regresamos a lo que estaba diciendo antes, ¿ves estos cuadraditos? Es la única manera de sacar medidas a algo, ¿no? Porque nosotros sacamos medidas con una regla, con algo recto. Tú puedes decir la circunferencia tiene esto, pero para medirla no puedes necesitas que esté recta, ¿no? Entonces por eso esta línea se estira y se puede medir cuánto mide de largo. Entonces, cuadrar o cuadratura significa simplemente poner en cuadraditos para que sean medibles. El problema de la cuadratura del círculo es que es imposible que el cuadrado tenga la misma que a la hora de empezar a encuadrar. Ves que como está cuadrado el círculo, todas estas secciones que crea acá, estas partes no se pueden medir exactamente, algo así, pero con el compás. Entonces es un problema irresoluble, no ha sido resuelto. Creo que ahora más adelante lo resolvieron, pero a través de iban usando geometría como se tenía que hacer, ¿no? Ya para avanzar rápido, porque ya vamos a entrar al dibujo de por sí. Vamos a hacerlo rápido porque ya tengo mis slides. Esta es la cuadratura del círculo de Durero. Durero, ya saben, el artista alemán. Él estudió mucho la geometría, él tiene un libro de geometría. Yo justamente lo tengo, me lo compré, la copia. Y en su libro él te da un montón de ejercicios geométricos. Y él llega a decir, ¿no? Gracias a la geometría he podido descubrir los secretos que los otros artistas no querían dar, ¿no? Porque en esa época se guardaban los secretos y él quería aprender, pero hasta que tuvo que ir a Italia y se los enseñaron, entonces él aprende geometría. Entonces él dice, da su decreto, ¿no? La fundación de la pintura, la fundación de la pintura es la geometría, ¿no? Y son muy interesantes sus problemitas ahí. Son muchos de Euclides, a su manera, porque él también es una especie de matemático aficionado, ¿no? Pero él hace ese problema de la cuadratura del círculo, y te das cuenta que ven el círculo, y él lo que hace lo transforma en un 1, 2, 3, 4, 5, en un hexágono, en 6 lados, de ahí saca triángulos. Entonces toma este triángulo y lo pone acá, toma este triángulo, lo pone acá, toma este triángulo, lo pone acá, toma este triángulo, tienes 1, 2, 3, 4, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y nos saca esta parte de acá, ¿no? Y el problema es lo que queda acá. No sé si es esto lo que da, esto está en latín, tendría que revisar mi libro está en inglés, cómo él ha intentado hacer la cuadratura del círculo, ¿no? Pueden indagar sobre eso, es interesante, la geometría es muy, muy interesante. Bueno, ya terminamos la presentación, vamos ahora la presentación ya didáctica, que es lo que nos interesa, ¿no? Para dibujar sobre ella, porque todo lo que habla, acá justamente este es el dibujo de Leonardo, hecho en tinta marrón, es muy preciso. Y si no saben este dibujo, él hizo este dibujo de Vitruvio y recién se descubre 300 años después. Quiere decir que su solución no la vio nadie hasta después de 300 años. Entonces lo hizo para él, ¿no? No lo hizo para publicarlo, ni para enseñarlo, ni para nada. Simplemente quiso resolver el problema que otros artistas lo habían resuelto. Y lo intentó. Lo interesante de Leonardo, si no saben, es que escribía al revés. O sea, para tú leer lo que dice acá, todo está en lo que se llama mirror writing, o sea, escritura con espejo. Para lograr leer lo que dice tienes que poner un espejo y ya las letras se dan al revés, ¿no?
O sea, ponte a escribir al revés, con una letra tan bonita. Entonces tú para ver lo que dice tienes que poner un espejo y ya puedes leer. Y simplemente acá ya han traducido y simplemente es nos describe lo que es el dibujo, ¿no? Y ha sido traducido al castellano, al inglés y todo, y empieza a hablar sobre las proporciones justamente de Vitruvio. Lo que es importante es esto, y lo que voy a hacer es como este dibujo Leonardo quería que lo vieras en un espejo para descifrar lo que tenía, porque él era muy, como que todos sus descubrimientos que tenía los guardaba, ¿no? Porque era uno de los primeros que estaba observando ciertas cosas y se dio, o sea, era un tremendo genio en esa época ya reconocido. Entonces cuando hace todas sus notas están escritas al revés para guardarlas, y el que quería interesarse tenía que poner el espejo y darse el tiempo de leerlas, ¿no? Y bueno, obviamente Vitruvio lo hace cuando ya tiene largos estudios anatómicos. Por eso tú puedes ver, está muy, muy bien proporcionado. Vamos a verlo como él lo hubiera querido que lo viéramos, al revés. Esto es como si estuviera el espejo, ¿no? Entonces ese dibujo hay que verlo al revés, no como lo estamos viendo en antes. Ya voy a acercarlo. Lo importante es esto, la escala, ¿no? Todo esto está en italiano, ¿no? Obviamente. Lo importante es esta escala. Tú vas a ver acá, cuentas 1, 2, 3, 4 unidades. Las 4 unidades, y ese es el módulo que estábamos hablando. Yo leía con el libro al revés. ¿Puedes leer al revés? Es jodido escribir al revés. Acá sí está bueno, ya se supone que está reflejado el dibujo. Pero acá no hay caso leer, pero debe decir palmo o la palma. Acá dice, ¿ves? Palma. Esa es la medida, el módulo que estábamos hablando en antes, lo que es la ordenación. En lo que estábamos hablando de los conceptos vitruvianos, ¿no? Tiene que haber ese módulo que ordene todo. Entonces la medida primera que establece Vitruvio, y lo repite Leonardo ahí cuando escribe, dice: la palma es 4 dedos. Tú agarras la palma de tu mano y vas a ver la anchura es 4 dedos. Ahorita vela, ¿no? 4 dedos. Por eso que hay 4 unidades. Y eso es en una palma. Acá hay 2, 3, 4, 5, 6. Esa es nuestra escala. Entonces todo, cuando tú estudies este dibujo, siempre retornas a la escala, ¿no? Una palma. Entonces esa es nuestra primera medida, y aquí está. Acá lo vamos a ver. Ya voy a usar mi esto para dibujar encima. Entonces tú vas al dibujo, porque todo esto las proporciones ya están obviamente escritas, ¿no? Y esto lo ves en YouTube, pero no entienden que tiene que ser al revés, cosas así, pues, ¿no? Esta es la palma, la anchura. Tiene 4 dedos, 4 unidades. Y si tú agarras, debe ser igualito. Agarras un compás, tú puedes agarras un compás, mides anchura y pones la escala, y nos debe dar igual, porque son los 4 dedos, ¿no? Esa palma, y ahí están los 4 dígitos. Esa es la primera proporción que dice. Nuestro módulo es la palma, tiene 4 dedos. Después nos dice el pie es 4 palmas. El pie es 4 palmas. Entonces este pie debe ser 4. 1. Uy, aquí 1, 2, 3 y 4 más o menos, ¿ah? De repente está más largo. Pero bueno, eso es lo que dice, ¿no? El pie es 4 palmas. No es esta anchura, sino es esta parte, ¿no? Debe medir 4 palmas. Agarras con tu mano, empieza a ponerle en tu pie y deben salir 4 palmas. Aunque salen 3, ¿ah? 1, 2, 3. De repente está escrito mal o me dieron la medida mal, pero yo agarro mi palma acá y la pongo en mi pie y hay 3. Y si agarramos 3 medidas, déjame hacerlo exacto.
Qué huevada que me digan eso y el dibujo no concuerda, ¿eh? Eso he visto en videos, en todas las cosas, que el pie es 4 palmas y yo mido esta distancia de acá, esto, eso hay que hacerlo con compás. Yo pensé que iba a salir, pero bueno, vamos a borrar esto. Esperen, retroceder. Sí, es para ejercitar el cerebro y entender lo que es la proporción, porque cuando tú haces arquitectura realmente tienes que hacer eso, ¿no? Pero vamos a ver esas malditas palmas. 1, 2, 3. Si yo agarro esta distancia de acá y la voy a copiar para que vean que no hay truco. Edit copy, edit paste, y la voy a poner en el pie. Está acá. Tú mides, ¿ves? 4 y ahí no sale el pie. Realmente no entiendo por qué no sale, es 4 palmas. Pues ahí hay una pequeña falla, porque este pie se ve, él lo ha puesto en perfil justamente para agarrar la medida, ¿no? Entonces dicen que el pie es 4 palmas, eso debe estar escrito ahí, y bueno, ya empezamos con un error, o es mío o es error de no estoy siendo exacto, pero casi es 3, y por ahí podemos agarrar como que entra una palma más, ¿no? Y tú lo que tienes que hacer es agarrar y ver tu palma y sacarle la anchura, que son los 4 dedos, y esa es tu unidad, porque por eso nos puesto unidad, y acá dice palma, y dice PALM, ¿no? Esta unidad es una palma. Y pruébalo en tu pie, ¿no? Yo lo pruebo en mi pie, 1, 2, y para mí me sale 3. En este dibujo como que sale 3 y medio, ¿no? Entonces bueno, esto hay que mantenerlo en ¿cómo se llama? Hay que observar esa parte. Luego dice el pie es 4 palmas. Luego nos dice 6 palmas es un codo. Y aquí el codo se medía desde aquí hasta acá, desde el codo hasta la punta del este. Y acá dice que hay 6. Si yo agarro acá, y justamente acá hay, fíjate acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Él nos ha puesto 6 palmas. Ese es un codo. Técnicamente esta línea tiene que darnos esta misma línea. Visualmente yo creo que sí da. Este es un codo. Desde la punta del codo hasta la punta del dedo del medio, ¿no? Voy a verificarlo rápido porque no quiero perder el tiempo en estar verificando, porque hay muchas medidas que él nos da. Pero esto debe ser un codo. Entonces la sacas de la escala, al menos que la escala esté mal, y tendrías que agarrar esta medida de acá, ¿no? Pero eso puede ser el problema, porque esta palma de acá pareciera que es un poquito más grande que la que tiene acá. ¿Me explico? Entonces puede ser que, pero bueno, que Leonardo cometa un error, está fastidiado, ¿no? Está jodido. Voy a agarrar ese codo que viene de la escala y lo voy a comparar con el codo que él ha dibujado. ¿Ves? Hay un pequeño error como está más pequeño, ¿no? Porque acá él ha puesto esa raya, y esto tú lo puedes comprobar acá. Igualito, voy a agarrar esta medida y la voy a mover y voy a compararla en el otro codo. Esta casi agarra, ¿ves? Entonces esos brazos no están iguales, pero bueno, ahí vamos descubriendo más o menos, ¿no? Ese es un codo. Entonces, un codo de 6 palmas, ¿no? 6 palmas de estas. Imagínate la anchura de la palma. Y bueno, y yo creo que, ¿sabes qué? Quizás el error, bueno, no sé.
La palma estaría por acá. Pero yo creo que esta es la medida de la muñeca, ¿no? Un poquito más grande. Pues puede ser que ahí concuerde con esta rayita, ¿no? Pero bueno, es un dibujo que él nunca lo enseñó, o sea que de repente tiene errores. Entonces ya tenemos un codo. Este es importante porque él nos dice 4 codos. 4 codos hacen un hombre en cuestión de altura. Entonces tú agarras desde aquí, tiras una altura, tiras una altura desde aquí hasta, déjame achicar esto. Están viendo cómo estamos haciendo, ¿no? Empieza con el módulo que ha sido la palma y todo. La palma establece el codo y el codo establece el hombre. Entonces, ¿ven estas líneas de acá? Esos son los 4 codos y él los ha marcado. 1, 2, 3 y 4. ¿No? 1, 2. Dice 4, él nos dice 4 codos hacen un hombre. Y el hombre es 24 palmas, obviamente, ¿no? Porque si un codo son 6 palmas, ¿no? 6 por 4, 24 palmas si es un hombre. Nos dice un paso es 4 codos. Entonces, lo mismo, lo que tenemos acá, tienes que hacerlo la anchura, ¿no? Porque estamos dentro de un cuadrado, el cuadrado es igual. Entonces, él dice un paso es 4 codos. Realmente no sé qué significa, qué quiere decir con un paso. Un paso es 4 codos. Dice, si abres las piernas y tu cabeza se baja un cuarto de tu altura, o sea, ves este hombre acá y está abriendo estas piernas, abre sus piernas, se va a bajar un cuarto de tu altura, ¿no? Entonces tienes que imaginarte que se agacha por la hora que se abre. Ese viene de Vitruvio, es prácticamente es lo que nos dice Vitruvio y él lo copia, ¿no? Dice, si abres estas piernas, que estamos abriéndolas, y bajas su cabeza un cuarto de tu altura, tú bajas su cabeza un cuarto de tu altura, y subes tus manos, que tus dedos tocan el tope de la cabeza, y eso es lo que está haciendo en su dibujo. Acuérdate que el húmero está acá y es donde rota la mano, ¿no? Aquí es donde la rotación de la escápula sucede ahí. Entonces, si tú agarras, alzas las manos y tus dedos tocan la altura de tu cabeza, que es lo que está pasando, eso quiere decir que el hombre original, por lo que nos está diciendo, ya ha bajado un cuarto de altura. Entonces el hombre parado debería estar técnicamente un poquito más alto, porque se ha agachado un cuarto de su altura, ¿no? Por la altura debe ser, como nos dijo, 4 palmas, ¿no? Entonces hay una incongruencia, porque él no puede pues hacer un dibujo un hombre que se esté agachando, ¿no? Entonces el hombre parado es más alto, y él dice, a la hora que abres las manos y se agacha un cuarto de tu altura y que tus brazos tocan la altura de tu cabeza, el centro va a ser el ombligo. El centro es el ombligo. En ese caso, cuando está... Entonces ahora ve ese hombre, imagínate ese hombre con las manos abiertas. No que está parado, sino que está con las manos abiertas. Y en el centro es el ombligo de un círculo. Entonces el centro de ese círculo, y tú ya ves, automáticamente ves que ahí está el círculo, ¿no? Pero vamos a dibujarlo. No tengo un compás, hay programas que tienen compás, entonces voy a ver si hago un círculo. Esperen, lo voy a hacer en otra layer para poder moverlo. Este es lo malo con este programa, que tengo que más o menos calcular. Entonces tú dibujas un círculo y te va a dar más o menos, digamos ahí, vamos a moverlo. Y bueno, no me salió el círculo exacto, pero ahí más o menos, El mío no está hecho con un compás, entonces no sale el círculo perfecto. Pero vamos a imaginarnos que lo hacemos.
Para eso tienen que usar un compás, es mejor que esta porquería de digital. Y obviamente el centro va a estar acá, ¿no? Entonces, cuando, o sea, de nuevo repito, ¿no? Cuando se agachó el hombre un cuarto de su altura, elevando las manos y abriendo las piernas, el centro es un círculo. Y el espacio de las piernas es un triángulo equilátero. Y el espacio de las piernas es un triángulo equilátero. Entonces, y estamos metiendo un equilátero, ¿no? Hay que acordarse que a ellos les gustaba mucho la geometría. Entonces hay que imaginarse un equilátero de alguna manera, ¿no? Entonces este lado, si lo copiamos, tiene que ser igual. Un triángulo equilátero tiene todos sus lados iguales. Edit copy. Vamos a copiarlo. Edit copy. Y de hacerlo en otra layer, pero bueno. ¿Por qué no me sale copia? En un segundo. Bueno, lo que voy a hacer es esto. Un truco muy fácil. Tú agarras, abres el compás, lo pones acá a la otra punta y tiras una... Ups. Tiras con el compás así. Otra vez pones la punta del compás acá y la otra punta acá y lo abres así. Donde se encuentran, estas dos curvas exactas se encuentran en esta línea recta, te va a dar un equilátero. Esa es una construcción euclidiana. Hay libros sobre ese tipo de cosas, ¿no? Yo he aprendido algunos de estos, me interesó mucho. Y eso es lo que los artistas antiguos hacían, estudiaban Euclides. Está en los libros de dibujo antiguo. Cualquier libro de dibujo antiguo te empieza con construcciones geométricas, ¿no? Hay un libro muy antiguo que es bueno. Yo solo tengo Paint. Este es Sketchbook Express. Este también es gratis. Yo no sé si ahora lo tenga, pero es gratis. Entonces haces esta construcción equilátera y te sale el triángulo, ¿no? Ahí hay un libro, La varia con mesura de escultura, creo que se llama, es de 1500-1600 y te empieza con un montón de construcciones geométricas, como hacer un cuadrado con el compás, un círculo, un hexágono, un decágono, todas estas cosas, estas figuras geométricas que los artistas consideraban como la geometría perfecta, ¿no? Yo lo único que puedo decir por experiencia de hacer este tipo de ejercicios de construcción, se llama geometría constructiva, de hacer ejercicios de geometría constructiva, tu mente se organiza de una manera. Yo voy a hacer justamente un video sobre las fuentes que pueden encontrarlos. Hay uno de una academia de México que te da muchas construcciones, un par de libros en castellano, hay en inglés también, pero una serie de construcciones, ¿no? Que es bueno. Pero en fin, eso es lo que se logra al abrir las piernas, ese triángulo equilátero, ¿no? ¿Qué más nos dice? Luego dice si los brazos abiertos es igual a su altura. Eso es algo que como que me sacó de cuadro, pero si tú agarras este punto de acá, trazas una línea recta, acá obviamente que está dentro del cuadrado, esto al abrir los brazos debe ser igual a tu altura. Yo agarré un amigo y usé una acá se dice en mi país se dice wincha, pero estos para medir, ese es un tape measure. Le medí las manos y le intenté poner en la altura y le sale más o menos casi igual, ¿no? Eso es lo que hicieron en el programa ese que le dije de BBC. Agarraron un hombre y empezaron a verificar todas estas proporciones y son casi empiezan a agarrar, empiezan a hacer lógica en el hombre, en cualquier hombre, porque hay que acordarse que Leonardo no era 100% clásico en el sentido que él va a agarrar y va a hacer las medidas de un canon de, digamos, de los griegos, ¿no? Que es más ideal. Él va a agarrar y va a medir un hombre y se dan cuenta que encaja, ¿no? La altura es igualita. Él ha medido muchos hombres y ha medido un hombre reales
y él quiere entenderla, porque a él le gustaba mucho la naturaleza, ¿no? Él siempre habla de la naturaleza. Entonces este hombre, si tú lo ves, la cara es media fea, o sea, no es ideal, digamos, el ideal de las proporciones de Fidias o todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces puedes intentar, ¿no? Mide tus brazos y vas a ver que es la misma altura. Y eso también lo dice Vitruvio y se verifica, lo verifica en obviamente en su dibujo Leonardo, ¿no? De ahí hay, ¿qué más? Bla bla bla, equilátero, el cuadrado. Ya bueno, ahora entra en proporciones ya más para las proporciones más pequeñas, ¿no? Ya empezó por lo general, lo más grande, y ahora nos va a dar medidas más pequeñas. Que estas las tenemos en el dibujo, ¿eh? Muchas las aplicamos en los libros de Loomis, existen. ¿Dónde está entonces vamos a acercarnos a la cabeza y uno dice, ¿de dónde salieron estas proporciones? Siempre nos dicen, no salieron de Leonardo, primero salieron de Vitruvio. Leonardo las verifica y ya por el paso del tiempo pues las conocemos, ¿no? Pero esta es la más conocida de la hairline, o sea, de donde nace el pelo a la barbilla. Yo las tengo en inglés, tengo que traducirlas. O sea, de la hairline al chin, o sea, la barbilla, dice es un décimo de la altura. Y no lo voy a verificar porque nos vamos a tirar todo el día acá. Entonces, este décimo, la altura es 10 veces, ¿no? El hombre, si tú agarras esa medida, sácalo 10 veces, esa medida y es el hombre, ¿no? Luego nos dice de el tope de la coronilla o la cabeza hasta la barbilla es un octavo, y esa es la medida estándar que tenemos si no has oído el hombre de 8 cabezas, ¿no? El hombre ideal. Si vas a las proporciones de Richter o más naturales, que es el hombre de 7 y medio cabezas, creo, ¿no? Es más normal. 8 cabezas, o sea, medida un octavo de la altura, es más ideal. Eso es lo que se cree, ¿no? Ya tienes que medir obviamente cada persona, pero esa es la medida de este hombre, ¿no? Un octavo. En Loomis él tiene un capítulo de proporciones y él te habla de las medidas heroicas, las medidas del hombre de 8 cabezas, el hombre más natural 7 cabezas. Durero escribió también un libro sobre el cuerpo humano. Yo lo tengo, como no lo voy a tener, pero la copia está bueno, sí está traducida, pero él nos habla de, por ejemplo, él dice, hay un hombre de 7 cabezas, de 9 cabezas, de 10 cabezas, mujeres de 11. Empieza a hacer una serie de catalogamientos midiendo cuerpos, ¿no? Y midiendo. Él es muy diferente a este hombre de Vitruvio. Quizás sería bueno hacer un video sobre las mediciones de Durero, porque me parece muy muy interesante cómo él mide casi es el precursor de la antropometría, ¿no? Antropometría, que es la medida es la ciencia que mide el cuerpo en relación en sí a las cosas, que viene de las proporciones, ¿no? Eso se usa mucho en la arquitectura cuando la gente que hace muebles, por ejemplo, ya tiene un libro. Yo tengo un libro de antropometría, voy a ver si lo encuentro, pero ese librito te dice, pues, si una persona está sentada, la altura que tiene, para que cuando alguien que diseña, por ejemplo, una silla o una mesa, tenga una idea de que no le pegue a la rodilla, ¿no? O te hacen medidas de todo tipo, donde uno se sienta, donde los sofás, los techos, los baños, pero todo en relación al hombre, ¿no? Siempre el hombre está ahí, es la relación. Eso lo hace Durero mucho antes. No hace este tipo de medidas, obviamente, más moderno, ¿no? Pero él lo que hace es, no solamente te hace medidas como hace Leonardo, basados en una proporción. Eso hace él, pero también te empieza a dar como los puntos que tú tienes que darte cuenta al dibujar. Eso es lo que me gustó. Entonces dice, acá debajo de la rodilla,
y aquel gastronimio, y te empieza a dar una serie de puntos. Lo vamos a ver, quizás no va a ser un vivo como este, pero lo voy a hacer en el ¿cómo se llama? Un live quizás en el canal de YouTube, ¿no? Para que quede almacenado ahí. Pero en fin, vamos a continuar con las proporciones para que no se haga largo. Ya tenemos un octavo, es una cabeza. La otra medida que dice desde la parte superior del pecho, y acá justamente está, él ha hecho una línea acá para ayudarnos. La parte superior del pecho, ¿no? Hacia to the hairline, o sea, hacia acá, hacia aquí, subes y hasta acá. Es un sexto. Entonces igualito, tienes que sacar esta medida que has sacado. No sé por qué la saca desde la parte superior del pecho. Debe ser importante. Y obviamente compárala con la altura y te va a salir 6 veces. En otros decían 7 veces. Yo lo leí creo en italiano y dice que es un séptimo. Entonces, creo que es un séptimo en realidad, no un sexto. No tiene sentido que sea un sexto. Creo que era un séptimo, es como que la es poco diferente. Pero hay que verificarlo, ¿no? Luego dice la anchura de los hombros es un cuarto de la altura. La anchura de los hombros, ¿qué es esto? Acá te lo tiene marcado, es un cuarto de la altura. Hay que acordarse de la medida que hicimos hace poco, que la altura de un hombre era 4 codos, ¿no? Eso lo dijimos al principio. 4 codos es la altura de un hombre. Quiere decir que este es un codo, básicamente, ¿no? Un cuarto es un codo. O sea, la medida desde el codo, como dijimos, hasta acá, ese es un cuarto. Si agarramos esta medida y la sobreponemos acá, debe darnos igual la anchura de los hombros, ¿no? Entonces son como parámetros para no, digamos, mantenerlo desproporcionado, ¿no? ¿Podría repetir los libros que mencionaste? Sí. ¿A cuáles libros te refieres? Los de... ¿De cuáles libros? Ya, los libros de geometría, ¿te refieres? Los libros de geometría, si son los libros de geometría, están en... tú vete a la biblioteca, que es el enlace que tenemos el enlace que tenemos ahí, que está colgado siempre en el grupo. Ahí tú vas a ver una serie de libros antiguos. Busca el que se llama de Landesio. Y ese voy a mencionarlo cuando voy a hacer un live, no un live, pero de repente un live en YouTube, que es más fácil, hablando sobre el tema de geometría, y voy a dar ciertos libros de geometría que he encontrado que son antiguos, que sean en castellano, ¿no? Yo tengo fuentes en inglés, obviamente no nos sirven, pero las puedo también mencionar. Pero yo primero lo estudié en Landesio, y ahí te da todo tipo de ejercicios con compás. Llega un momento que no se ve, las láminas están mal escaneadas. La persona que las escaneó, porque vienen creo de la Academia de México, las escanearon mal y solo se llegan a leer los de geometría, porque ya después se le entra a perspectiva clásica y son muy difíciles de ver porque ya están mal escaneados, ¿no? Para eso hay otros libros de perspectiva clásica que logré encontrar. Pero sí, el de Landesio. Hay otro que es Varia Comensura de Arquitectura, que yo se lo recomendé a Martín, un miembro de acá. Creo que también está ahí en la biblioteca. Si no, déjamelo, yo lo voy a dejar apuntado para que cuando haga un video mencionando geometría, porque quiero empezar a hacer unos ejercicios de geometría demostrando en YouTube, voy a dar los títulos para que obviamente los estudien ustedes. No es tan largo esos ejercicios, y son entretenidos. O sea, realmente, si tú quieres ver la fuente de dónde vienen, puedes conseguirte el libro de Euclides, ¿no? Euclides y los 13 elementos es un libro de geometría que tiene todo tipo de ejercicios, te habla de proporción y todo este tipo de ejercicios geométricos, los que sabía Leonardo, ¿eh? Leonardo prácticamente todos los matemáticos del Renacimiento, muchos arquitectos del Renacimiento
y si les interesaba la geometría de Euclides. Lo que pasó es que los artistas practicantes de la artesanía, de la escultura, de la pintura, de arquitectura, tomaron algunos ejercicios de Euclides, porque Euclides tiene como 13 libros, 13 demostraciones con puro compás y regla. Entonces lo que hicieron los artistas es sacaron los ejercicios que eran prácticos para ellos y los escribieron como educación básica para un artista, ¿no? Y este libro de Landesio es de una academia de la época de 1700, ¿no? El del otro, que es de la conmesuración, es un libro para escultores, dibujantes y arquitectos. También tiene un largo capítulo de ejercicios geométricos, y todos vienen de la fuente de Euclides, ¿no? Pero son seleccionados justamente los que usan, ¿no? Y yo sé que Leonardo los estudió Euclides, él siempre iba a las fuentes, ¿no? Pero él sí fue Euclides porque le interesó la geometría, ¿no? Durero también, Durero sabía los de Euclides. En su libro, ese es el libro que seguro me preguntabas, el libro de Durero está en inglés y se llama, creo que es geometría, tendría que chequearlo, es geometría, no me acuerdo el título, pero busca Durero libro de geometría, de repente está traducido al castellano o no, pero él también va por una serie de construcciones y él nos dice, ¿no?, que para el artista, el artesano, el dibujante, esa es la base de la pintura, es lo que dice, ¿no? Pero tú los estudias y realmente lo que hacen, empiezan a estructurar tu mente, al menos eso es lo que me pasó, ¿no? Puedes ir a Euclides, como digo, estos de aquí en la biblioteca, busca, indaga, y también hay otro libro que hago de dibujo antiguo, y hay una serie de ejercicios así, ¿no? Yo voy a intentar hacer un video hablando solamente de los libros para que sepan dónde ubicarlos y lo que es esto, ¿no? Porque cualquiera de ellos te ayuda, ¿no? En realidad empiezan a ser repetitivos, ¿no? Pero en fin, vamos por lo que estábamos hablando, para nos salimos un poquito del tema. Pero la geometría es muy importante, obviamente, porque para entender la arquitectura clásica, un poco la escultura clásica, también la pintura, porque los pintores era requerido que aprendieran geometría. Y voy a enseñar unas láminas, y bueno, en los mismos libros estos, ¿no?, te dan como lo primero que hace un dibujante, ¿no?, aprender lo que se llama la geometría constructiva. Eso te ayuda para cuando haces, por ejemplo, ellos hacían muchos ornamentos, ¿no?, necesitaban ser muy exactos. Pero en fin, regresemos a las proporciones para cerrar. Ya dijimos, es un cuarto el hombro, ¿no? Acá tengo mis notas. Un cuarto es la anchura de los hombros, que es un codo, ¿no? Luego nos dice desde la parte baja del chest o del pecho, y acá justamente él nos ha puesto una línea de la parte baja del chest, o sea, del pecho. Él nos ha puesto una línea de la parte baja del chest al tope de la cabeza. Y como digo, si esto quieren encontrarlo, lo van a encontrar en el internet, ¿eh? Busquen simplemente proporciones de Vitruvio y lean, pueden verificar en el libro de Vitruvio, ¿no? Porque ya Leonardo nos da todavía más proporciones. Entonces nos dice, desde la parte de abajo del pecho a la parte de arriba de la cabeza, es un cuarto de la altura. También es un cuarto. Entonces es un codo, otra vez, ¿no? No solamente los hombros, como hemos dicho, pero desde abajo hasta el tope de la cabeza es un cuarto de altura. Desde el centro del pecho, que es aquí, hasta la punta de los dedos. Y esto hay que verificarlo porque creo que lo saqué de una traducción italiana, pero no estoy seguro. Desde el centro del pecho hasta la punta de los dedos es la longitud de una pierna. Esta es una pierna de largo. Tiene casi sentido porque la pierna está como que la mitad. Vamos a verificarla rápido, ¿no? No me cuesta nada.
Y esto es algo que, bueno, puedes ir haciendo por tu cuenta, imprimir y agarrar un compás y vamos a verificarla acá. Y como meterte en el estudio de la proporción, y obviamente este es más ligado, ahí está, ¿ves? Casi, porque acá está la altura del húmero, ¿no? El húmero, digo, del fémur. Entonces, desde el centro hasta acá es una pierna. Entonces ahí lo que estás haciendo es comparando todo con todo. Es básicamente lo que está haciendo Leonardo, ¿no? Parece complicado, es complicado, pero yo pienso que una vez que dominas más o menos esas cosas, las vas a tener en tu mente, ¿no? El tema con la proporción es esto, que muchos dicen, no, ¿para qué estudiar proporciones? Qué sé yo. Porque cuando el cuerpo se empieza a hacer escorzos y en perspectiva, obviamente las proporciones van a cambiar, ¿no? Si el hombre está agachado y dibujas un hombre así agachado, obviamente todo este tipo de estudio se fue al carajo. Pero esta pierna puede estar, este pie puede estar de costado. Esta pierna es una doblez y no hay mucho cambio de escorzo, entonces ya puedes ir aplicando esas ideas, ¿no? Si acá por lo menos más o menos está la rodilla, entonces yo sé que aquí y acá va a ser lo que más o menos es un brazo, ¿no? Entonces como que ya tienes que interiorizar estas proporciones. Y te recomiendo que sí, porque tú ponte a estudiar las proporciones, ya sea de cualquier libro, ahí hay bastantes, ahí tenemos varios libros sobre, hasta en anime, ahí creo hay una colección de libros de anime y ahí busca proporciones y te habla simplemente de proporciones, Loomis, proporciones, cualquier libro de anatomía, van a mejorar tu dibujo, ¿no? Porque estás consciente de ellas, ¿no? Ya vas a empezar a ver, ok, la mano la hice comparada con la cabeza, más o menos es algo parecido, ¿no? Entonces ya cuando empiezo a lidiar con cambios de escorzos, también es observación, ¿no? Y estas especialmente, las proporciones de todas maneras se aplican a un escultor, porque el escultor sí lidia con con perspectiva real, ¿no? Y con un hombre real, es en 3 dimensiones. En cambio y ahí ellos usan compás y usan lo que se llama los calipers, no sé cómo se dice en castellano, los calipers. Ellos miden proporciones reales en su escultura, ¿no? En el dibujo no, porque al menos que estés haciendo una figura que tenga proporciones reales, ¿no? Usualmente estos maestros hacían del tamaño del natural, ¿no? Entonces ahí sí tienes que empezar a medir en tu cuadro ciertas proporciones, ciertas longitudes, ¿no? Y ahí ya tienes que tomar en consideración la perspectiva, porque las medidas cambian, ¿no? Acá tú lo ves, este pie de costado tiene esta longitud, pero este pie está más o menos en 3/4, la longitud es más corta, ¿no? La línea es diferente. Este pie está casi de frente, no puedes medirlo más que la anchura, ¿no? Tienes que medirlo hacia atrás. Esa longitud en perspectiva se vuelve más pequeña, ¿no? Casi una línea pequeña. Entonces acá no, imposible. Pero bueno, él también te está midiendo este tipo de... si agarro y me apuesto 3 centavos o 1 centavo y todo saca esta medida de la anchura de esto, colócala acá y te va a decir cuánto mide ese pie, ¿no? Porque así es, Leonardo era muy preciso. Entonces acá hay de repente 5 o 6 lo que se llama no palmas sino dedos, ¿no? Porque todo está a base, cada medida aquí chiquitita es dedos, ¿no? Entonces puedes sacar aquí cuántos dedos tiene la anchura de ese pie, y si quieres ver la rodilla que más o menos ocupa esto, mídele esto. No nos da estas medidas, por ejemplo, ¿no? Bueno, acá hay esta medida de la cadera, esa no la menciona él en su, o al menos la gente que ha traducido lo que dice no la menciona, pero tú puedes medirla, porque está acá, cuánto mide, y lo comparas con la escala y te dice cuánto mide en comparación a los dedos y a las palmas, ¿no? Entonces está haciendo con un problema casi arquitectónico, porque eso es lo que hace el arquitecto, ¿no? O el escultor cuando hace su escultura, los buenos escultores, entre comillas, porque hay muchos que lo hacen al ojo,
Para la arquitectura no tienes escape porque todo necesita medida, ¿no? Ya sea en palmos o en dedos, en centímetros o en pies, todo necesita medida. El ingeniero cuando hace cualquier dibujo, todo tiene medida. Si quieres mejorar en el dibujo, te recomiendo una clase de ingeniería de dibujo técnico, porque ahí tienes que medir cada longitud. Yo tomé un par de clases de dibujo técnico y te hace como estar, vamos a ser más precisos, ¿no? Porque hay que acordarse que este dibujo, esta escala, quiere decir que es escala real, ¿no? Aunque sea proporcional de dedos y palmas, pero está escalado, o sea, de esto depende de esto, ¿no? Y a veces cuando uno hace, o al menos ellos hacían pinturas de gran tamaño y eran del natural, había un cierta escala, porque si tú usas una escala y por ejemplo quieres hacer me estoy saliendo un poquito del tema, pero concierne a esto, quieres hacer un jarrón en tu pintura y quieres que tu jarrón sea así, le sacas la escala basado en una escala. Si estás jugando un poquito estás haciendo un interior, por ejemplo, ¿no? Que es algo muy muy difícil, si es que empiezas a sacar escalas de ellos, ya puedes empezar a sacar escalas, ¿no? Se mide en ortográfico, o sea, en alzado, lo que estábamos diciendo, y lo tiras a perspectiva, simplemente visual, ¿no? Puedes calcular al ojo, ya eso toma experiencia, ¿no? Qué tamaño tiene un caballo, qué tamaño va a tener un jarrón, una silla, en lo que estás pintando, ¿no? Pero la preocupación de escala también es parte de proporcionar las cosas, ¿no? Se puede hacer al ojo, pero tienes que tener en cuenta que estás comparando una cosa con otra. Eso es lo que es la escala, ¿no? Eso siempre es como práctica. Y vamos a terminar las medidas que nos dice. Vamos a ver si quito esto. Listo, para tener una nueva esto. Un pie es 4 palmas. ¿Ves? Eso es lo que dijimos al principio y más o menos no agarraba. Apunté de nuevo, pero ¿no es? Hay líneas por todos lados. Vamos a eliminar este de acá. Este es el que quiero. Ya vamos a poder dibujar acá. El pie era 4 palmas y ese lo verificamos y como que no salía como 3 palmas y media más o menos, ¿no? Pero el antebrazo es un pie. Y acá tú ves esta medida de acá. Y esto debe ser un pie. Compáralo con esto. Agarra tu compás y compara. Esto debe ser igual acá. No sé si es hasta acá o hasta acá. Y es cuestión que agarres tu compás. No quiero perder el tiempo en eso. Distancia desde ya eso ya lo dijimos, ¿no? La distancia desde acá es un cuarto de la altura. Una mano es una décima de la altura del hombre. Entonces esta mano desde aquí hasta acá, por eso creo que tiene esa medida acá. Una mano es un décimo. ¿Qué dijimos que era un décimo? Desde la raya del pelo hasta la barbilla. Eso dijimos que era un décimo, ¿no? Si no me equivoco en una de las... Exacto. Pero ya hay una relación. Y eso es cierto, porque tú agarras tu mano, ponle en la barbilla, súbela, ponle en tu cara, súbela hasta tu frente, y si eres proporcionado te va a dar así. A mí me queda un poco corta. Me falta un poco me queda por acá la mano. Y tengo manos pequeñas. Pero esta mano es un décimo que sale en la misma medida que acá, ¿no? Desde la parte de abajo del ombligo es la mitad de la altura. Entonces, esta distancia desde esta marca abajo del ombligo, que es casi por las partes, es la mitad. Si quieres saber eso, tú simplemente agarra en un cuadrado, esa es la construcción de la mitad, es geometría simple, saca una diagonal de ese cuadrado o cualquier cuadrilátero y te va a dar la mitad, y justamente es ahí, ¿no? Entonces eso sí sale bien. Luego dice desde la axila
hasta el codo, ¿qué es esto? Es un octavo. No sé por qué está saliendo tan feo acá. Desde aquí, desde la axila hasta el codo es un octavo. Y ya dijimos que un octavo era la cabeza, ¿no? Desde aquí a la barbilla. Te das cuenta que estás relacionando, ¿no? Entonces cuando tengas problemas, coño, algo le pasa a este antebrazo, verifico con mi cabeza. Obviamente tiene que ver con el hombre que tú estás viendo, ¿no? Porque cada persona es diferente. Pero si estás haciendo un hombre proporcionado y de la memoria o parecido, que sea un poco ideal, esa es la proporción que más o menos hay que agarrar para que no se vea raro, ¿no? Es lo mismo que la cabeza. Luego el pie es un séptimo de la altura del hombre. Entonces un pie es un séptimo. Eso sí, eso creo que está verificado. Entonces hay que, esta longitud hay que subirla 7 veces. Y eso ya lo dije antes, que es una buena, ya esto lo pueden hacer ustedes. Si sale 7, bingo. Si no, algo está mal escrito, pero creo que estoy seguro. ¿Cuántos hay acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De repente no es 7, está mal. Hay que hacerla precisa, ¿no? Para que salgan igual, no estoy haciendo el ojo. Ya lo mencioné, que este es un ejercicio muy bueno de agarrar líneas así. Lo mencioné en el otro stream, lo vuelvo a repetir si les gusta esa práctica. Agarrar la línea, dividir a la mitad al ojo con tu mano, ¿no? Divídeme esta línea en tercios. Divide esta línea en cuartos. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos midiendo, especialmente cuando dibujamos cualquier cosa, ¿no? Del natural, cuando estamos comparando cosas, hay que medir. Eventualmente lo que mides tiene que estar en el ojo, pero tienes que hacerlo físicamente muchas veces, ¿no? Divide esta línea en 5 partes, 7 partes, 8 partes, que este es importante. En las mediciones clásicas, la mitad de una línea es importante, y ese es cuando empezamos a hablar de armonía y proporción. La mitad, 3/4, ¿qué más? Half. Eso viene como proporciones de la música. Son proporciones armónicas. La mitad, un octavo, un cuarto también creo. No sé, yo voy a tener que verificarlas, pero hay unos radios que son como que siempre los vas encontrando, ¿no? Ya estamos dando cuenta de que un octavo lo estamos encontrando en el cuerpo, un décimo, un sexto, un séptimo. Y ahorita terminamos, ¿no? Ya para terminar, debajo de la rodilla, y aquí justamente es una línea, debajo de la rodilla hasta abajo del pie es un cuarto, ¿no? de la altura del hombre. Y aquí ya lo habíamos hecho. Él tiene las marcas de un cuarto, donde ocurren los cuartos. Luego de la parte de abajo, que es de acá, de las partes, igualito arriba de la rodilla, obviamente esta de acá es un cuarto de la altura del hombre. Esta es una de las más importantes y es la última medida que él da. Eso, todo lo que ven escrito ahí, eso lo ha hecho él, ¿no? Y ha escrito esas medidas. Y como nunca lo enseñó a nadie, o lo habrá enseñado entre su círculo, pero nunca lo publicó, seguro las usaba obviamente cuando hacía sus dibujos, obviamente, ¿no? Sus diseños. Y esta es la última, la más conocida, ¿no? Que se agarra la cabeza, ¿no? Tienes la medida desde el cabello hasta la parte de la ceja, hasta la parte de la nariz y hasta la parte de la barbilla. Todos son iguales, no se divide esto lo ves en Loomis, en cualquier de estos dibujos, ¿no? Siempre es conocido la cabeza en tercios. La cara, no la cabeza va hasta acá, la cara empieza desde acá. Eso nos dice esas medidas, de ahí proviene, ¿no? Y obviamente un tercio es la oreja. Ese tercio de la cara es la oreja, ¿no? Y ahí nomás se queda en lo que es proporciones, ¿no? Y bueno, eso es todo lo que hay que decir sobre Leonardo y el dibujo de Vitruvio.
bueno, pueden volver a repetir ver el video otra vez y sacar y medir las cosas que yo les he dado. Yo puedo tomar fotos de lo que tengo apuntado, pero está un poco desordenado, ¿no? Pero también lo pueden encontrar en el internet, ahí se encuentra. Pero yo puedo, si quieren eso, lo puedo tipear para ¿cómo se llama? Para compartirlo, ¿no? Pero bueno, ahí termina todo nuestro stream. Gracias a los que han estado. Ya los veo después, ¿no? Cualquier pregunta que me quieran hacer ya para cerrar o ya cierro Gracias, William. Sé que es un poco confuso, pero traté de ir por todas las proporciones que encontré que nos daban. Y como digo, pueden encontrarlo. Y lo interesante del caso es que, como dije, el dibujo hay que darle vuelta, ¿no? Y ahí puedes leer el dibujo correctamente, que no hay mucha diferencia. Pero bueno, ya voy cerrando. Si no hay ninguna duda, ninguna pregunta sobre libros, o puedo retornar un poquito a la presentación, si están los que han llegado un poco tarde, nada más para que vean las slides. Eso es lo que enseñé sobre, ya recapitulando, ¿no? Sobre los diferentes autores que han hecho El hombre de Vitruvio. Acá justamente en nuestro grupo está ese libro de 10 libros de arquitectura de Vitruvio, y recomendé el capítulo 2 del libro primero y el 1 del libro tercero. Justamente aquí se encuentran esas proporciones, y vuelvo a repetir, Vitruvio nos dio unas ciertas proporciones que han quedado hasta ahora, y Leonardo aumentó más, ¿no? Por simplemente su observación empírica, por su observación científica. Y sobre el problema de la cuadratura del círculo, eso me faltó. El problema de la cuadratura del círculo, tú ves en estos autores lo que ellos han hecho. Bueno, este y otros más, si ves este y este dibujo de acá, ves que pone el círculo y el cuadrado juntos. Pero Leonardo, su solución es muy, obviamente, genial, porque él lo que hace es el hombre parado te lo pone en un cuadrado, y el hombre que abre las piernas te lo pone en el círculo, ¿no? Porque si los tratan de encajar, se empiezan a deformar como los otros. Entonces él lo que hace es, nos da el centro del círculo acá, y el centro del cuadrado es acá, ¿no? Porque simplemente ha subido al hombre un poquito más a la hora de hacer el dibujo, ¿no? Pero bueno, ese es Leonardo. Ya vamos a hablar más sobre Leonardo, quizás sus dibujos de anatomía, o no sé, pues algo que sea interesante. Y como siempre les recuerdo, ¿no? Los invito a que, si ustedes quieren hacer videos o tienen un canal o lo que sea, acá son bienvenidos.